De zapatos pulidos en la acera de un lunes por la mañana a un firme apretón de manos que sellaba un acuerdo de negocios basado en nada más que la palabra de un hombre, los hombres de los años 50 vivían siguiendo un conjunto de hábitos diarios que la mayoría de nosotros hemos olvidado por completo. Pero esto es lo interesante. No eran grandes gestos ni actos excepcionales de valentía. Eran pequeñas y aburridas rutinas, repetidas cada día, que silenciosamente forjaron una de las generaciones de hombres estadounidenses más capaces de la historia moderna. Estos son 15 de esos hábitos y cómo se veían realmente en la práctica. Número 15. El afeitado matutino. Antes de servirse su primera taza de café, el hombre estadounidense de la posguerra se paraba frente al espejo del baño con una rasuradora de seguridad Gillette Super Speed, una brocha de cerdas de jabalí y una pastilla de jabón de afeitar. Se enjabonaba el rostro a mano, identificaba la dirección del crecimiento de su barba, se afeitaba a favor del grano y terminaba con un vigorizante toque de loción para después del afeitado, algo como Pinot Clubman u Old Spice. La barba sin rasurar se consideraba genuinamente descuidada en esa época. Uno se presentaba bien afeitado en la oficina, en la iglesia, incluso en la ferretería, un sábado por la mañana. Era un ritual de 5 minutos que marcaba el tono para todo el día. Y ocurría todas las mañanas, sin excepción. Número 14. Vestirse. Como si importara. El hombre promedio usaba un traje planchado, una corbata con nudo y un sombrero fedora solo para tomar el autobús al trabajo. Frank Sinatra hizo que el look fuera icónico en las fotografías, pero era el estándar para millones de hombres comunes que entraban a oficinas por toda la América de la posguerra. Los pañuelos de bolsillo iban doblados en los bolsillos del pecho, mientras los gemelos mantenían las mangas almidonadas perfectamente unidas, y casi nadie salía de casa sin sombrero. El sombrero se quitaba en interiores siempre, ya fuera al entrar a un restaurante, una iglesia o la sala de un vecino. Era una señal de respeto tan automática que no requería ningún pensamiento, pero el siguiente hábito de esta lista podría ser el que hemos perdido más por completo. Número 13. El apretón de manos. Los padres enseñaban a sus hijos a dar la mano de la misma manera en que les enseñaban a atrapar una pelota de béisbol. Un agarre firme, contacto visual directo, 1 o 2 movimientos y soltar. Un apretón de manos débil le decía a la gente que no estabas seguro de ti mismo. Uno excesivamente fuerte les decía que te esforzabas demasiado por demostrar algo. El correcto decía todo lo que necesitaba sin una sola palabra. Acuerdos de negocios en la oficina del centro. Entrevistas de trabajo al otro lado del escritorio. Presentaciones en la iglesia los domingos. Todos comenzaban con el mismo gesto, y los hombres lo practicaban hasta que se convertía en algo natural. Número 12. Escribir cartas a mano. Antes de que existieran el correo electrónico y los mensajes de texto, los hombres se sentaban en escritorios de madera con plumas fuente y escribían cartas reales en papelería apropiada. Escribían a familiares en otros estados, a viejos compañeros de guerra que no habían visto en años y a socios comerciales en ciudades lejanas. Muchos de estos hombres habían pasado años escribiendo cartas a casa desde bases militares en el extranjero, y el hábito perduró mucho después de que regresaron a la vida civil. Tomaba tiempo, y ese era el punto. Tenías que organizar tus pensamientos antes de que la tinta tocara el papel, porque las palabras tachadas y las líneas manchadas se veían descuidadas. Una carta escrita a mano tenía un peso real en el buzón. Significaba que te importaba lo suficiente como para sentarte, pensar con claridad y plasmar algo que valiera la pena leer en una página física. Pero mientras las cartas revelaban cómo se comunicaban los hombres de los años 50, el siguiente hábito revela cómo planificaban para el futuro. Número 11. Ahorrar dinero a propósito. A lo largo de los años 50 y hasta los 70, el hogar estadounidense promedio ahorraba aproximadamente el 11% de su ingreso disponible. Hoy, esa cifra está por debajo del 5%.
En aquel entonces, ahorrar no era algo secundario, ni algo que se hacía con lo que sobraba al final del mes. Era la primera partida en el presupuesto del hogar. Los hombres abrían cuentas de ahorro en el banco local junto con sus cuentas corrientes y trataban los depósitos de la misma manera en que trataban la factura de la electricidad. La generación de la posguerra había sobrevivido la depresión, el racionamiento en tiempos de guerra y años de privaciones. Recordaban lo que se sentía no tener nada en la alacena y construyeron colchones financieros para que sus familias nunca lo experimentaran. Y el que viene a continuación se conecta directamente con esa misma mentalidad. Número 10. Arreglar las cosas uno mismo. El padre típico de la posguerra cambiaba su propio aceite en la entrada de la casa, reparaba su propio techo después de una tormenta y recableaba sus propias lámparas de mesa cuando el interruptor fallaba. Tenía una caja de herramientas en el garaje y un banco de trabajo de madera contra la pared del fondo. Si la podadora no arrancaba un sábado por la mañana, sacaba la bujía y la limpiaba. Antes siquiera de pensar en llamar a un técnico, las ferreterías como Ace y True Value se convirtieron en instituciones del vecindario específicamente porque los hombres realmente usaban lo que vendían. La idea de pagarle a alguien para colgar una repisa habría sido como admitir una derrota. Pero mientras el garaje era su dominio durante las horas del día, la mesa de la cocina era donde todo se unía cada noche. Número 9. Sentarse a cenar juntos. Cada noche, la familia se reunía alrededor de la mesa de la cocina a la misma hora. Papá se sentaba en la cabecera, todavía con su ropa de trabajo. Los niños contaban cómo les había ido en el colegio. Mamá servía el asado o la cazuela que había pasado la tarde preparando. No había bandejas frente al televisor a principios de los años 50, ni teléfonos vibrando en los bolsillos. Solo platos de comida, conversación y una rutina tan constante que se convirtió en el latido de todo el hogar. Y lo que venía después en la rutina nocturna encajaba perfectamente con ese sentido de preparación diaria. Número 8. Lustrar los zapatos el domingo por la noche. Cada domingo por la noche, hombres de todo Estados Unidos sacaban una lata de betún kiwi, un trapo viejo de algodón y un cepillo de cerdas de caballo para dar brillo. Se sentaban en la sala, a menudo con un partido sonando en la radio, y trabajaban el betún en cada par de zapatos de vestir de cuero que tenían. No era vanidad, era preparación. Un hombre llegaba a su oficina el lunes por la mañana ya impecable, sin andar corriendo a última hora para verse presentable. El ritual iba más allá de mantener el cuero en buen estado. Se trataba de entrar a la oficina el lunes por la mañana con una intención ya incorporada. Sin embargo, la preparación en los años 50 no se limitaba a la apariencia, porque se extendía con la misma profundidad a la mente. Número 7. Leer el periódico de la mañana, de principio a fin. Antes del teléfono inteligente, antes de las noticias por cable las 24 horas, la mañana de un hombre comenzaba con el diario local. Lo leía de principio a fin, a veces sobre huevos y tostadas en la mesa del desayuno, a veces doblado en cuartos en el tren de cercanías. Sabía lo que estaba pasando en su ayuntamiento, en el Congreso Nacional y en los asuntos internacionales antes siquiera de llegar a su escritorio en la oficina. El periódico era un ejercicio diario de ciudadanía informada, y en silencio hacía que los hombres fueran más agudos en la conversación, más reflexivos en la casilla de votación y más conscientes del mundo más allá de su propia cuadra. Si estás encontrando valor en esto, dale a suscribirse. Cubrimos historias como esta cada semana. Ahora, este siguiente hábito es uno que desapareció tan gradualmente que nadie se dio cuenta de que ya no existía. Número 6. Caminar para hacer los mandados cercanos. En los barrios suburbanos que se expandían rápidamente después de la guerra, los hombres caminaban a la barbería de la esquina, a la oficina de correos a 2 cuadras y a la farmacia al cruzar la calle. El movimiento físico era simplemente parte de la vida diaria, porque el auto familiar se quedaba estacionado en el garaje a menos que realmente se necesitara.
No había membresías de gimnasio ni rastreadores de actividad en la muñeca de nadie. Solo había mandados que hacer, jardines que cortar y unas cuantas millas honestas de acera recorridas cada día. Y ese ritmo constante de movimiento era suficiente para mantener a un hombre trabajador en forma razonable hasta bien entrados sus 50 y más allá. Número 5. Mantener un horario diario estricto. El padre estadounidense de la posguerra se levantaba a la misma hora cada mañana, tomaba el mismo tren de cercanías, fichaba a la misma hora, regresaba a casa en el mismo autobús de la tarde y se sentaba a cenar a las 6 en punto. La rutina era rígida, pero no estaba vacía. Creaba una previsibilidad genuina para su esposa e hijos y una disciplina silenciosa para él mismo. Su familia sabía exactamente cuándo esperarlo cruzando la puerta principal. Sus hijos podían poner el reloj en hora con el sonido de sus pasos en el porche. No había incertidumbre, ni mensajes de último momento diciendo que llegaría tarde, solo un ritmo confiable que mantenía unido al hogar semana tras semana. Pero este siguiente hábito ayudó a construir el país de una manera muy literal. Número 4. Aprender un oficio. Las escuelas secundarias de todo Estados Unidos en los años 50 ofrecían clases de taller donde los jóvenes aprendían carpintería, trabajo con metales, cableado eléctrico básico y mecánica automotriz con sus propias manos. Muchos jóvenes pasaban directamente de la graduación a aprendizajes formales, aprendiendo plomería, carpintería o soldadura bajo la guía de artesanos experimentados en sus comunidades. No eran carreras de respaldo ni segundas opciones, eran la columna vertebral del mayor auge de construcción en la historia de Estados Unidos. Entre 1940 y 1960, la tasa de propiedad de vivienda en este país saltó del 43% a casi el 62%, y fueron artesanos con manos callosas quienes construyeron prácticamente cada una de esas casas. Número 3. Presentarse en la iglesia o en las reuniones comunitarias. Ya fuera un hombre profundamente devoto o simplemente cumpliendo con lo que se esperaba, el domingo por la mañana significaba una camisa blanca limpia, unos pantalones de vestir planchados y un asiento reservado en el banco de madera. La iglesia no se trataba solo de fe personal, era un ancla social para todo el vecindario. Los hombres veían las mismas caras conocidas cada semana, se ponían al día con las noticias de la comunidad en el estacionamiento después del servicio y se mantenían responsables ante un grupo de personas que conocían a sus familias por nombre. Si alguien necesitaba ayuda para mover muebles o reconstruir una cerca después de una tormenta, era ahí donde ocurrían esas conversaciones. Cuando una familia faltaba un domingo sin explicación, los vecinos lo notaban y alguien generalmente tocaba la puerta el lunes por la noche para ver si todo estaba bien. Pero si la iglesia mantenía a los hombres rindiendo cuentas ante su comunidad, el siguiente hábito los mantenía rindiendo cuentas ante sus propias billeteras. Número 2. Pagar en efectivo y evitar las deudas. La primera tarjeta de crédito ampliamente disponible, la Bank AmeriCard, no se lanzó hasta 1958 e incluso entonces la mayoría de las familias la miraban con desconfianza. Antes de que existiera el plástico, si un hombre en el mostrador de unos grandes almacenes no podía permitirse algo, simplemente no lo compraba ese día. Los planes de apartado eran una opción, pero exigían paciencia y pagos semanales antes de que pudieras llevarte el artículo a casa. La deuda de consumo tal como la entendemos hoy apenas existía en la América de posguerra. Los hombres llevaban billeteras de cuero con billetes doblados y monedas sueltas. Presupuestaban sus ingresos semanalmente y entendían el peso físico de gastar dinero de una manera que pasar una tarjeta de crédito en una caja registradora moderna jamás podrá transmitir. Pero este último hábito podría ser el que importaba más que todos los demás juntos. Número 1. Enseñar a los hijos con presencia, no con sermones. En los años 50, un padre no sentaba a su hijo en la mesa de la cocina para darle un discurso sobre la responsabilidad y el trabajo duro. Le ponía una llave inglesa en la mano en el garaje y le decía, «Sosténla firme».
Los chicos aprendían a cambiar llantas ponchadas en las entradas de sus casas los sábados por la tarde, a reparar puertas mosquiteras rotas antes del verano y a cuadrar la chequera del hogar, viendo a sus padres hacerlo primero. La educación ocurría en silencio, en garajes y cocinas, a través de la presencia física, la repetición paciente y cientos de pequeñas tareas compartidas a lo largo de los años. No había tutoriales en una pantalla ni motores de búsqueda que consultar. Solo un padre de pie junto a su hijo, pasando competencia de un par de manos callosas a un par más pequeño, que aún estaba aprendiendo qué agarrar y cuándo soltar. Para la mayoría de esos chicos, esas tardes en el garaje se convirtieron en los cimientos sobre los que construyeron todo lo demás. Esos 15 hábitos no eran dramáticos ni complicados. Eran rutinas pequeñas y sin glamour, repetidas con tanta frecuencia que se volvieron invisibles para los hombres que las practicaban. Nadie escribió libros sobre lustrar zapatos un domingo por la noche o caminar 2 cuadras hasta la oficina de correos. Nadie dio discursos sobre leer el periódico durante el desayuno. Y sin embargo, esos pequeños rituales, apilados a lo largo de años y décadas, crearon algo que es genuinamente difícil de encontrar hoy. Una quieta firmeza que mantenía en su lugar a familias, vecindarios y comunidades enteras. Algunos de esos hábitos merecen volver. Otros pertenecen a un mundo con reglas y limitaciones que ya no aplican. La pregunta que vale la pena hacerse, en silencio y con honestidad, es ¿cuáles son cuáles?